¿Sabes qué pasa cuando insistes demasiado? Que dejas de tener valor, así sin drama, pero consecuencias. Te enseñaron que luchar por todo era algo digno de admirar, pero nadie te explicó que desgastarte también puede hacer que pierdas presencia. Y lo más delicado es que, cuando te justificas constantemente, terminas demostrando que dudas de ti mismo. Aquí es donde entra el estoicismo, no como una idea lejana o aburrida, sino como una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. Tu distancia puede decir más que 1000 palabras. No es frialdad, es respeto propio. No es orgullo, es dignidad. Porque quien realmente quiere estar, simplemente está. Y quien no, no necesita explicaciones. Por eso, deja de perseguir a quien no da ni un paso hacia ti. Aprende a retirarte en silencio. Quédate, porque lo que sigue puede cambiar la forma en la que te valoras para siempre. Y antes de empezar, si encuentras útil este contenido, suscríbete y activa las notificaciones para seguir aprendiendo. Ahora sí, comenzamos. Capítulo 1. El silencio también comunica. Hay algo que nadie te enseña mientras creces. Algo que no aparece en la escuela y que, sin embargo, lo cambia todo cuando lo entiendes de verdad. El silencio puede tener más peso que cualquier palabra. No hablo de ese silencio incómodo cuando no sabes qué decir, sino de un silencio elegido, consciente, que nace de alguien que sabe exactamente por qué decide no hablar. Los estoicos lo comprendían muy bien. Epicteto, Marco Aurelio y Séneca no eran personas de palabras innecesarias. Sabían que la claridad no nace del ruido, sino de la calma. Y muchas veces esa calma se encuentra en el silencio. Piensa por un momento en cuántas veces has hablado de más, cuántas veces diste explicaciones que nadie te pidió, defendiste algo que nadie cuestionó o llenaste un silencio con palabras que terminaron dejándote más expuesto. Es algo muy humano. Cuando sentimos que algo no está estable, cuando una relación cambia o se enfría, lo primero que hacemos es hablar, explicar, intentar arreglarlo todo con palabras, como si eso pudiera devolvernos la seguridad. Pero aquí está la contradicción, que el estoicismo lleva siglos señalando. Mientras más intentas salvar una situación hablando, más la complicas. El silencio, en muchos casos, comunica mucho más que cualquier explicación. Y lo más interesante es que sigue comunicando incluso cuando no estás presente. Cuando alguien te escribe y no respondes al instante, cuando alguien intenta provocarte y tú no reaccionas, cuando esperan una respuesta tuya y decides no darla, ese silencio dice algo. Refleja control, seguridad y una mente que no necesita validación externa para mantenerse firme. Y aquí viene una idea que puede incomodar, porque va en contra de lo que muchas veces te enseñaron sobre las relaciones. No todo merece una respuesta. Puede parecer difícil de aceptar, sobre todo si valoras el diálogo, pero hay una gran diferencia entre comunicar con intención y responder por impulso. El estoicismo insiste en distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Y responder siempre es una elección, no una obligación. Cuando alguien lanza una crítica vacía, una provocación o un comentario diseñado para hacerte reaccionar, responder de forma impulsiva es exactamente lo que esa persona espera. Es cederle el control, es mostrar que tiene poder sobre ti. Pero el enfoque estoico propone lo contrario. Tu fuerza está en no reaccionar automáticamente. Evitar discusiones innecesarias no es señal de debilidad, es una forma de inteligencia. Quien decide no entrar en conflictos sin sentido no está perdiendo, está ganando desde el principio. En una discusión, ambas partes se desgastan, ambas pierden energía. La pregunta es, ¿realmente quieres estar ahí o prefieres mantener tu calma sabiendo que no necesitas demostrar nada para conocer tu propio valor? El autocontrol es una forma profunda de respeto hacia uno mismo. Y esta idea, aunque simple, tiene un poder enorme cuando comienzas a aplicarla en tu vida diaria. El autocontrol no es solo una herramienta para relacionarte mejor con los demás, es una muestra clara de respeto hacia ti mismo. Cuando eliges controlarte, cuando decides guardar silencio en lugar de reaccionar impulsivamente, te estás recordando algo importante.
Valgo más que este momento. Soy más que esta emoción. Tengo el poder de elegir. Y con el tiempo, ese mensaje no solo lo sientes tú, también lo perciben quienes te rodean, incluso sin que digas una sola palabra. Quien sabe controlar lo que dice, aprende a dirigir su vida. Y quien dirige su vida no necesita aprobación externa. Pero surge una pregunta importante. ¿Qué pasa cuando el silencio no parece suficiente? ¿Qué ocurre cuando decides ir más allá y empiezas a insistir, a buscar, a perseguir aquello que crees que mereces? Lo que viene ahora puede cambiar por completo la forma en la que te mueves en tus relaciones. Capítulo 2. Insistir te hace perder valor. Voy a hablarte con claridad, porque lo necesitas. Cada vez que insistes demasiado, pierdes una parte de ti. No es una crítica, es una realidad que muchos aprendemos después de equivocarnos varias veces. La insistencia puede convertirse en una trampa dolorosa cuando lo único que buscas es ser valorado. El estoicismo enseña algo fundamental. No puedes controlar lo que otro siente, pero sí puedes decidir cómo actúas tú. Cuando insistes, estás intentando manejar algo que no te corresponde. Estás invirtiendo tu energía en cambiar la voluntad de alguien más, y esa es una batalla que no puedes ganar. Además, la insistencia afecta la imagen que proyectas. Sin darte cuenta, transmites ciertos mensajes, que no tienes otras opciones, que tu bienestar depende de la respuesta de otra persona, que dudas de tu propio valor, y eso termina debilitando justo aquello que quisieras mostrar. El estoicismo recuerda que la dignidad no se pide ni se persigue, se refleja desde dentro. Hay una idea que puede cambiar tu forma de ver las cosas. Quien realmente quiere estar, lo demuestra sin presión. Es una verdad liberadora, pero también difícil de aceptar, porque implica soltar el control, confiar y dejar de forzar. Si alguien quiere estar contigo, no necesita recordatorios constantes. Si alguien valora lo que eres, no necesitas demostrarlo una y otra vez. Cuando una relación es auténtica, fluye. No necesita empujarse ni sostenerse a la fuerza, y cuando sientes que tienes que estar constantemente recordándole a alguien tu valor, tu presencia o tu importancia, eso ya es una señal clara. Solo necesitas estar dispuesto a verla. Forzar situaciones suele romperlas. Piensa en una planta. Si la cuidas, crece por sí sola. Pero si intentas obligarla a crecer más rápido o en una dirección específica, la dañas. Las relaciones funcionan de manera similar. Lo que se fuerza pierde su esencia. La cercanía obligada no es conexión real, es solo una apariencia. Illy. Estoicismo enseña a aceptar las cosas como son, no como nos gustaría que fueran. Y aceptar no significa rendirse, significa comprender. Significa reconocer que lo que está destinado a quedarse no necesita ser empujado, y lo que no cambiará por más esfuerzo que hagas. Aprender a soltar a tiempo es una de las decisiones más poderosas. Soltar no es perder, es elegir. Es decirte, mi energía es valiosa, mi tiempo importa y yo también. Y decidir invertir todo eso en lugares donde fluye de forma natural, no donde tienes que luchar por ser visto. Cuando dejas de insistir, algo cambia. El espacio que antes ocupaba esa lucha empieza a llenarse de cosas diferentes. Relaciones más genuinas, momentos más tranquilos, experiencias que llegan sin esfuerzo. Y paradójicamente, tu vida empieza a fluir mejor cuando dejas de intentar forzarla. Eso es el estoicismo aplicado a las relaciones. No controlar, no perseguir, sino actuar desde la libertad. No corras detrás de nada ni de nadie. Lo que es para ti llegará sin que lo persigas, y lo que no, se irá aunque intentes retenerlo. Ahora bien, si insistir debilita tu valor, ¿qué ocurre con la necesidad constante de explicarte? Esa urgencia, de que los demás entiendan cada decisión que tomas. Lo que viene ahora puede resultar incómodo, pero es necesario. Capítulo 3. No necesitas explicarte tanto. Existe un hábito muy común que muchas personas tienen y que, sin darse cuenta, afecta su credibilidad, su autoridad y su tranquilidad mental. Es algo tan normal que casi nadie lo cuestiona.
explicar demasiado. Y es comprensible porque nace de algo genuino, el deseo de ser entendido, el miedo a que te malinterpreten, la necesidad de mostrar que tus intenciones son buenas. Sin embargo, el estoicismo enseña una lección difícil de aceptar. Dar demasiadas explicaciones no te hace más claro, te hace parecer más inseguro. Cuando te justificas en exceso, en el fondo estás buscando que otros validen tus decisiones, que las aprueben, que confirmen que hiciste lo correcto. Y aunque no lo parezca, eso significa ceder tu poder. Es, en el fondo, decirle al otro, necesito que apruebes quién soy. El estoicismo, desde sus inicios con Zenón de Sitio hasta las reflexiones de Marco Aurelio, ha girado siempre en torno a una idea central, la autonomía interior. Es decir, comprender que tu valor no depende de la opinión ajena, que tus decisiones no necesitan ser defendidas para tener sentido y que ya eres suficiente tal como eres. Llevado a la práctica, esto implica algo muy concreto. Si tomas una decisión, simplemente tómala. Si estableces un límite, hazlo. Si decides irte de un lugar, hazlo sin rodeos. Sin largas introducciones, sin discursos extensos justificando lo que sientes, sin mensajes interminables, buscando evitar cualquier posible incomodidad en el otro. Y aquí viene una verdad que pocas veces se dice con claridad. Cuanto más te explicas, más abres la puerta a que te cuestionen. Existe una dinámica muy clara en esto. Cuando das demasiadas explicaciones, la otra persona siente, aunque sea de forma inconsciente, que tiene derecho a evaluarlas, aceptarlas o rechazarlas. Y sin darte cuenta, conviertes tu decisión personal en un juicio, donde el otro toma el papel de juez y tú el de alguien que tiene que defenderse. ¿De verdad quieres vivir así? La verdadera seguridad no se explica, se muestra. Las personas que tienen claridad interna no necesitan convencer a nadie. Actúan, y esa coherencia entre lo que piensan, sienten y hacen transmite una autoridad natural. Marco Aurelio no escribió para impresionar a otros, escribió para entenderse a sí mismo. La práctica estoica no necesita audiencia, no necesita justificación, y tú tampoco. Y aquí está una de las ideas más liberadoras. Quien ha decidido dudar de ti, seguirá haciéndolo. No importa cuán claras sean tus explicaciones o cuán sólidos sean tus argumentos. Esa duda no nace de lo que tú dices, sino de cómo esa persona se relaciona con la confianza. Y eso no es algo que te corresponda resolver. Tu responsabilidad es otra, ser coherente contigo mismo, actuar desde tus valores y tomar decisiones alineadas con lo que eres. Deja que tus acciones hablen, porque al final siempre lo hacen. No le debes explicaciones a quien no las pidió, y a quien sí te las pide, le debes honestidad, no aprobación. Ahora bien, cuando dejas de insistir y también de explicarte, ocurre algo aún más profundo, el poder de alejarte. Lo que viene ahora puede ser una de las ideas más impactantes de todo este proceso. Capítulo 4. Alejarte también comunica. Piensa en algún momento en el que alguien se alejó de ti sin dar explicaciones, sin discusión, sin hacer ruido. Simplemente dejó de estar. ¿Recuerdas el impacto que eso tuvo? Esa ausencia silenciosa probablemente dijo más que cualquier conversación que pudieron haber tenido. En un mundo lleno de ruido, donde todos quieren opinar, justificarse y tener la última palabra, el silencio de quien se aleja transmite un mensaje claro y directo. El estoicismo enseña que nuestras acciones son la forma más honesta de expresión. No lo que decimos, sino lo que hacemos. Y alejarse es una acción poderosa. Cuando decides alejarte sin drama, sin necesidad de que el otro entienda cada motivo, estás comunicando algo muy importante, que tienes límites, que valoras tu presencia y que no la entregas sin medida. La ausencia también establece límites. No todos saben decir no con palabras, y eso está bien. No todos se sienten cómodos confrontando, pero todos pueden elegir retirarse, dejar de estar disponibles, redirigir su energía hacia otro lugar. Y eso, por sí solo, ya es un límite. Claro, es un límite que no necesita explicación ni defensa. Un límite que se impone sin palabras, a través de la distancia. Porque a veces,
Lo que no dices y lo que decides dejar atrás habla mucho más fuerte que cualquier argumento. El estoicismo habla de discernir entre lo que merece nuestra atención y lo que no, de no malgastar nuestra energía en lo que nos drena o nos empequeñece. Alejarte de ese tipo de situaciones no es abandono, es higiene mental, es filosofía estoica aplicada. Ahora, atención, porque esto que viene contradice lo que la sociedad te ha repetido desde que eras pequeño. No, todo se soluciona hablando. Nos han hecho creer que la comunicación es la respuesta a todo, que si hablas lo suficiente, si eres sincero y buscas el diálogo, cualquier problema puede resolverse, y en parte es cierto. Pero existen situaciones en las que hablar no solo no ayuda, sino que empeora todo. Hay relaciones y dinámicas que se alimentan del conflicto, de la reacción, de la energía que entregas cuando respondes. En esos casos, la mejor respuesta no es discutir, sino retirarte, guardar silencio y alejarte con calma pero con firmeza, entendiendo que tu paz es más importante. Los estoicos dirían que esto es enfocarte en lo que sí depende de ti, y alejarte siempre está bajo tu control. Distanciarte también te permite ver con más claridad quién está realmente contigo y quién no. Esta es una de las partes más valiosas del alejamiento que muchas personas no ven. Cuando reduces tu presencia, cuando ya no estás disponible para todos todo el tiempo, sucede algo muy revelador. Empiezas a notar quién te busca, quién se preocupa por tu ausencia y hace algo al respecto, y quién simplemente sigue con su vida como si nada hubiera cambiado. Esa información, aunque a veces sea incómoda, es muy valiosa. Es la forma más honesta de entender qué lugar ocupas en la vida de los demás, no como una prueba ni como un juego emocional, sino como el resultado natural de haber puesto primero tu propio espacio. Lo que descubres en ese proceso te ayuda a decidir dónde vale la pena seguir invirtiendo tu energía y dónde es mejor soltar. Tu ausencia funciona como un espejo que muestra el valor real de tu presencia para los demás. No todos estarán listos para lo que ese espejo revela, pero alejarte no es el final del proceso. La otra parte, la más difícil y también la más importante, es aprender a elegirse a uno mismo. Y eso requiere algo que a muchas personas les cuesta mucho: hacerlo sin sentirse culpables. Capítulo 5. Primero tú sin culpa. Hay una palabra que desde pequeños nos han enseñado a ver como algo negativo. Una palabra que suena a egoísmo, a frialdad, a falta de consideración. Esa palabra es primero yo. Sin embargo, la visión estoica lo interpreta de otra manera completamente distinta. Cuidarte no es egoísmo, es la base necesaria para poder construir cualquier otra cosa en tu vida. Solo puedes ofrecer a los demás lo que realmente tienes dentro. Solo puedes dar amor y apoyo desde un estado de plenitud, no desde el vacío. No deberías soportar lo que te hace daño. Te pregunto algo con sinceridad. Piénsalo con calma. ¿Cuánto tiempo has estado aguantando algo que sabías que te hacía mal? Una relación que te desgastaba, un trabajo que te quitaba la energía, una situación familiar que te hacía sentir cada vez más pequeño. Y si eres honesto contigo, probablemente la respuesta sea demasiado tiempo. Los estoicos diferenciaban entre dos tipos de resistencia: la que te fortalece, la que enfrentas mientras avanzas hacia algo que te hace crecer, y la que te destruye, la que aparece cuando te aferras a algo dañino solo por miedo a dejarlo ir. Soportar el dolor no siempre es señal de fortaleza. A veces es confundir el sufrimiento con valor y olvidar poner límites reales. Y aquí aparece uno de los retos más difíciles: aprender a poner límites sin culpa. Porque casi siempre que intentas hacerlo, surge la duda. ¿Y si se molesta? ¿Y si se aleja? ¿Y si me quedo solo? Entre esos pensamientos, muchas veces el límite se debilita o nunca llega a existir de verdad. Termina siendo algo suave, lleno de explicaciones, que el otro puede ignorar sin problema. Detente un momento. Esto es importante. La diferencia entre vivir para complacer a los demás y vivir de forma auténtica está aquí.
Un límite verdadero no necesita demasiadas explicaciones. No viene acompañado de largas justificaciones. Un límite claro es simplemente esto. No. No porque odie a alguien, sino porque me estoy cuidando a mí mismo. La filosofía estoica es directa en esto. Tu bienestar es tu responsabilidad, no la de los demás. Y nadie va a cuidarte mejor que tú mismo cuando decides asumir esa responsabilidad de forma seria. Elegirte sin necesidad de justificarlo. Hay una sensación de libertad profunda en poder elegirte sin dar demasiadas explicaciones, en poder decir no sin añadir excusas, en poder marcharte sin tener que construir un discurso que lo defienda, en expresar «esto no es para mí» sin necesitar la aprobación de nadie. No se trata de desprecio hacia los demás, sino de entender que tu bienestar, tu calma y tu rumbo no pueden depender de que otros lo entiendan o lo validen. Porque si tu paz solo existe cuando es aprobada por otros, entonces no es paz. Es una especie de prisión muy bien disfrazada. El estoicismo considera la libertad interior como uno de los bienes más importantes que una persona puede desarrollar. Y esa libertad comienza en el instante en que dejas de pedir permiso para ser quien eres y empiezas a actuar desde tu propia conciencia. Cuidar tu energía es fundamental. La energía es, en realidad, uno de tus recursos más valiosos. El dinero puede recuperarse, el tiempo puede reorganizarse, pero cuando tu energía se agota constantemente, todo lo demás empieza a desmoronarse. Existen personas, entornos y hábitos que la consumen poco a poco, muchas veces sin que lo notes. Van desgastándote en pequeñas dosis, hasta que un día te das cuenta de que ya no tienes la misma claridad, la misma fuerza o incluso la misma versión de ti mismo. Proteger tu energía no es un capricho ni un lujo, es una necesidad básica. Quien no aprende a elegirse, termina ocupando siempre el último lugar en la vida de los demás. Y aunque ya hayas aprendido a elegirte, a cuidarte y a tomar distancia, cuando es necesario todavía queda un obstáculo importante, la tendencia a reaccionar. Esa urgencia interna de responder a todo lo que te incomoda, a todo lo que te provoca. Y aquí es donde entra una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo. Prepárate. Capítulo 6. No reaccionar es poder. Imagina una situación simple. Alguien dice algo que te molesta, que te incomoda o que sientes injusto. En ese instante ocurre algo muy importante, un pequeño espacio entre lo que sucede y lo que decides hacer. En ese espacio se define gran parte de tu vida. Puedes reaccionar o puedes responder, y no son lo mismo. Reaccionar es automático, rápido, emocional. Es dejar que el impulso tome el control. Responder, en cambio, es consciente, es elegir cómo actuar, es pensar antes de entregar tu energía. Es como el agua que apaga el fuego en lugar de alimentarlo, mostrando un control que el fuego nunca podría tener por sí mismo. Y en el estoicismo, ese control es la forma más elevada de poder personal. No todo merece tu atención. Esta idea, aunque simple, es difícil de aplicar. Muchas veces el instinto empuja a responder a cualquier provocación, a defenderse de inmediato, a entrar en cada conflicto. Pero el estoicismo plantea otra posibilidad. ¿Y si justamente lo que esa situación busca es tu reacción? ¿Y si lo más poderoso que puedes hacer es no darla? Hay conflictos que solo existen porque tú los sostienes con tu energía. En el momento en que dejas de alimentarlos, pierden fuerza y se desvanecen. Los estoicos llamaban a esto indiferencia consciente, no desde el desprecio, sino desde la decisión de no otorgar valor a lo que no lo merece. Reaccionar sin pensar debilita tu presencia. Cuando actúas desde la impulsividad, algo cambia en la forma en que los demás te perciben. Pierdes estabilidad, pierdes centro, y eso te hace más vulnerable. La otra persona no necesita tener razón, solo necesita conseguir que salgas de tu equilibrio, y en cuanto lo logra, ya tiene ventaja sobre ti. El pensamiento estoico entiende esto con mucha claridad. Epicteto, quien vivió gran parte de su vida como esclavo, experimentó la pérdida total de control externo. Sin embargo,
Desarrolló una libertad interior tan fuerte que nadie pudo arrebatarle su capacidad de elegir cómo responder ante lo que ocurría. Nunca permitió que la ira o el resentimiento dirigieran sus acciones. Esa es la verdadera libertad que propone el estoicismo. No la ausencia de problemas, sino la capacidad de no ser dominado por ellos. Y lo que viene a continuación puede cambiar por completo la manera en que enfrentas los conflictos en tu vida. Presta atención a esto, mantener la calma te da control. Cuando logras permanecer sereno en medio de una situación difícil, eres tú quien dirige lo que está ocurriendo. Las personas a tu alrededor lo perciben, quien intenta provocarte también lo nota. Y sobre todo lo notas tú, porque aparece una sensación de estabilidad interna que surge de no haber actuado en contra de ti mismo. La calma no significa desconexión, significa estar presente. Es la señal de que estás al mando de tu propia vida y de que ninguna provocación, ningún ataque o injusticia puede sacarte de ese lugar si tú no lo permites. Saber cuándo responder y cuándo no es una parte esencial de esto. Y es importante aclararlo, no se trata de callar siempre, ni de evitar cualquier respuesta. Se trata de elegir con conciencia. Hay momentos en los que responder es necesario, justo e incluso correcto, pero esa respuesta debe nacer desde la serenidad, no desde el impulso. Debe ser una decisión pensada, no una reacción automática. La diferencia entre una persona estoica y una que no lo es no está en si habla o no habla, sino en si elige o simplemente reacciona. Esa pequeña diferencia cambia por completo la forma en que vives las situaciones. La verdadera fuerza no está en quien grita más fuerte, sino en quien sabe esperar antes de responder. Y no reaccionar es solo una parte del aprendizaje. Hay algo más profundo todavía. Aprender a observar la realidad tal como es, sin dejarte llevar por lo que otros dicen. Porque en las relaciones humanas, las palabras pueden engañar, pero las acciones siempre muestran la verdad. Y esto es algo que el estoicismo deja muy claro. Capítulo 7. Mira lo que hacen, no lo que dicen. En algún momento seguramente alguien te dijo que le importabas, pero sus actos mostraron lo contrario. Alguien prometió estar presente y desapareció, cuando más lo necesitabas. Alguien habló de respeto o lealtad, pero su comportamiento no reflejaba nada de eso. Y aún así, es posible que hayas confiado más en sus palabras que en sus hechos, porque las palabras suenan bien y no requieren esfuerzo. El estoicismo es una filosofía práctica. No se basa en discursos, sino en hechos. No le interesan las intenciones declaradas, sino lo que realmente ocurre. En la vida real, la verdad de una persona no se encuentra en lo que dice, sino en lo que hace de forma constante. Marco Aurelio lo expresó en sus reflexiones al hablar de la mente y su influencia en la vida. Pero también es cierto que las relaciones se definen por acciones repetidas, no por promesas aisladas. Cuando alguien dice que te valora pero nunca está presente, su ausencia habla más fuerte que sus palabras. Cuando alguien dice que te respeta pero cruza tus límites constantemente, su conducta dice lo contrario. Cuando alguien afirma que le importas pero te hace sentir lo opuesto, la realidad está en lo que hace, no en lo que afirma. El problema muchas veces no es la falta de señales, sino la dificultad de aceptarlas. Porque ver la verdad implica enfrentarse a algo que puede doler, y por eso a veces preferimos ignorarla. Pero las relaciones que no son recíprocas tienen un patrón claro: el desequilibrio. En ese tipo de relaciones, uno siempre da más y el otro menos. Uno se esfuerza por mantener el vínculo, mientras el otro lo sostiene solo cuando le conviene. Uno busca, propone, insiste y está disponible, mientras el otro aparece y desaparece según su interés. Si te reconoces en esa situación, no es motivo de culpa. Actuaste desde la intención de cuidar el vínculo, pero ahora necesitas verlo con claridad. El estoicismo no te pide que te engañes, sino que observes la realidad tal como es, sin adornos ni ilusiones. Solo desde esa claridad puedes decidir qué hacer con lo que tienes delante. Y aquí aparece una idea clave que puede incomodar, pero también liberar. Aceptar lo que es sin forzarlo. La aceptación estoica suele malinterpretarse. No significa
rendirse ni conformarse con lo que no te gusta. No es pasividad. Aceptar, en sentido estoico, es ver la realidad sin distorsiones, sin intentar maquillarla con deseos o miedo. Es mirar lo que está ocurriendo sin negarlo. Y lejos de limitarte, esa aceptación te da libertad, porque cuando dejas de pelear contra una versión imaginaria de la realidad, puedes empezar a tomar decisiones basadas en lo que realmente tienes delante, no en lo que te gustaría que fuera. Y en las relaciones, esto cambia todo, porque cuando aceptas que alguien no te está tratando bien, en lugar de buscar razones para justificarlo o esperar a que algún día cambie, puedes empezar a decidir qué haces con esa realidad. Ahí está la verdadera diferencia entre quien se queda atrapado en lo que le ocurre y quien toma el control de su propia vida. Dar solo donde también recibes no significa que todo tenga que ser perfectamente equilibrado o medido al detalle. Las relaciones no funcionan como un intercambio exacto, pero sí implica que debe existir un equilibrio real, un flujo mutuo, una reciprocidad que, aunque no sea idéntica, sea auténtica. Cuando das constantemente en un lugar donde no recibes nada a cambio, no estás siendo necesariamente generoso, estás vaciándote y hay una gran diferencia entre ambas cosas. La filosofía estoica no te pide que dejes de dar, sino que lo hagas con conciencia, que inviertas tu energía en vínculos que crecen, que te aportan y que también te nutren a ti mientras tú los nutres. Y sobre todo, que aprendas a observar con claridad. No escuches únicamente lo que te prometen. Observa lo que hacen cuando ya te han conquistado, cuando ya no están intentando impresionarte. Ahí es donde aparece la verdad. Y cuando ya ves con claridad, cuando las palabras dejan de confundirte porque empiezas a dar más valor a los hechos, llega una habilidad aún más importante: aprender a irte. Pero irte bien, irte sin romperte por dentro, sin necesidad de crear conflicto, sin perder tu dignidad en el proceso. Capítulo 8. Saber irte sin drama. Existe un arte que muy pocas personas dominan realmente. No se enseña en la escuela, ni suele aparecer en los consejos habituales sobre relaciones, pero determina profundamente tu bienestar emocional y la forma en la que construyes tu vida. Ese arte es saber irte sin drama. No se trata de irte con una escena, ni con una explicación larga preparada durante días, ni con el deseo de dejar claro cada error del otro y cada acierto propio. No se trata de ganar la salida, se trata de salir en paz, con dignidad, con la tranquilidad de no necesitar que nadie apruebe tu decisión. Irte sin drama es una señal de madurez. Aunque hay que ser honestos, no es fácil. Hay situaciones que duelen tanto que el impulso natural es reaccionar con intensidad, con palabras fuertes, con la necesidad de que la otra persona entienda exactamente lo que provocó. Es humano querer eso. Es normal querer que el otro sienta, aunque sea un poco, lo que tú sentiste. Pero el enfoque estoico te lleva a otra pregunta más profunda. ¿Para qué sirve realmente el drama? ¿Te ayuda a sanar o solo prolonga el dolor, que ya existe? Muchas veces, lo único que consigue es extender el conflicto en el tiempo y dejarte más agotado de lo que ya estabas. Los estoicos hablaban del memento mori, la idea de recordar que todo es temporal. Aplicado a las relaciones, esto cambia la perspectiva. Lo que hoy parece enorme, una discusión, una decepción o una herida, con el tiempo pierde peso. Y lo que realmente permanece no es el conflicto, sino la forma en la que tú decidiste actuar en ese momento. La manera en la que te retiras de una situación dice más de ti que la situación misma. Irte con calma, con respeto por ti mismo, es lo que define la huella que dejas, tanto en ti como en los demás. No todas las situaciones necesitan una última conversación, no todo cierre requiere un diálogo final perfectamente ordenado. Todo queda explicado y comprendido. Pero la vida real no siempre funciona así. Muchas veces, esa última conversación no trae claridad, sino confusión. No cierra el proceso, lo reabre. No libera, sino que añade más carga emocional de la que ya existía. Por eso, aprender a irte sin necesidad de dramatizar ni forzar un cierre perfecto también es una forma de libertad.
Es entender que no necesitas resolverlo todo con palabras para poder avanzar, y que a veces el verdadero cierre no ocurre hablando, sino eligiendo seguir adelante con serenidad. Hay cierres que ocurren en silencio, sin explicaciones ni confrontaciones. Distancias que aparecen de forma natural, sin necesidad de ningún conflicto. Relaciones que se van apagando porque una de las partes simplemente deja de invertir energía en ellas. Y aunque estos finales no suelen ser llamativos ni dramáticos, muchas veces son los más saludables. Este es un punto importante del video, así que vale la pena prestarle atención. Lo que viene ahora puede cambiar por completo la manera en la que entiendes cómo soltar lo que ya no encaja en tu vida. Cerrar ciclos con dignidad. Cerrar un ciclo con dignidad no significa no sentir dolor o indiferencia. Significa que tus emociones no te dominan ni te arrastran. Es poder aceptar lo vivido con serenidad, reconociendo lo que diste, lo que sentiste y la forma en la que fuiste en esa relación, incluso si el resultado no fue el esperado. Desde la visión estoica, el desapego no es frialdad ni distancia emocional absoluta. Es una forma más madura de amor, donde te involucras de verdad, pero también sabes retirarte cuando es necesario, sin quedarte atrapado en lo que ya terminó. Es implicarte por completo y cuando llega el momento, soltar sin resistencia. DINT. La práctica. Esto se parece a saber alejarte sin destruir, salir sin generar conflicto innecesario, cerrar una etapa sin dejar caos detrás. Avanzar sin quedar enganchado emocionalmente a lo que ya pasó. Seguir adelante es lo que viene después del cierre, y muchas veces es la parte más complicada, porque después aparece el recuerdo, la tendencia a repasar lo ocurrido, a preguntarte si hiciste lo correcto o qué pudo haber sido diferente. Aquí el estoicismo ofrece una herramienta clave: observar hacia dónde te lleva ese pensamiento. Si lo que estás pensando te mantiene atrapado en el pasado, entonces no te está ayudando. En ese caso, la decisión consciente es volver al presente y redirigir tu atención. Seguir adelante no es borrar lo vivido, es decidir en qué momento de tu vida quieres quedarte. La forma en la que te retiras dice tanto de ti como la forma en la que entraste. Saber cerrar una etapa con calma es una señal clara de madurez y crecimiento personal. Y ahora surge una pregunta que casi nadie se hace directamente, pero que es fundamental. ¿Cuánto acceso tienen los demás a tu vida? Porque lo que entiendas sobre esto puede cambiar por completo cómo te perciben los demás. Capítulo 9. No estés siempre disponible. Hay una frase que se repite mucho y que suele sonar noble. Yo siempre estoy disponible para quienes quiero. Y aunque la intención es buena, viene desde un lugar de generosidad y afecto, también tiene un efecto que muchas personas no ven a tiempo. Cuando estás siempre disponible para todos, tu presencia empieza a perder valor. No porque tú valgas menos, sino porque lo constante y sin límites suele dejar de ser percibido como algo especial. Lo que siempre está ahí termina siendo dado por hecho. Tu tiempo, en realidad, es uno de los recursos más importantes que tienes. A diferencia del dinero o incluso la energía, el tiempo no se recupera. Cada momento que pasa no vuelve. Y esta idea es central en el pensamiento estoico. Séneca advertía precisamente sobre esto. El mayor error de una persona es desperdiciar su tiempo, y estar siempre disponible para los demás sin criterio muchas veces entra dentro de ese mismo error. No porque las personas no lo merezcan, sino porque tú también mereces proteger lo que tienes. Piensa en un lugar especial, uno que te haya impresionado profundamente. Ahora imagina que ese lugar estuviera siempre abierto, sin límites, sin cuidado, sin control de acceso. Con el tiempo, perdería parte de su valor. Lo que no tiene restricción deja de sentirse valioso. Con tu tiempo ocurre algo similar. Si todo el mundo tiene acceso ilimitado a ti, sin esfuerzo ni reciprocidad, tu presencia deja de percibirse como algo significativo. En cambio, cuando existe cierta medida, cierto equilibrio, tu valor se percibe con más claridad. Y aquí viene una idea que puede parecer contradictoria, pero en la práctica es muy real. Estar menos disponible
no te aleja de los demás, te hace más respetado. Sé que puede parecer contradictorio, porque lo que normalmente se nos enseña es que para ser valorados debemos estar siempre disponibles, responder rápido, aparecer sin demora y nunca hacer que los demás esperen. Sin embargo, el respeto auténtico no nace de la disponibilidad absoluta, sino de la presencia consciente, de la capacidad de estar cuando realmente importa, de establecer límites claros y de transmitir que tu tiempo no es algo automático ni garantizado en cualquier momento. El estoicismo enseña que cada persona tiene un valor propio, un valor que no depende de cuánto se entrega ni de cuántas horas está disponible para los demás. Ese valor es interno, ya existe, pero la forma en la que los demás lo perciben depende de cómo tú te tratas a ti mismo y de las decisiones que tomas sobre tu energía. Elegir con cuidado dónde pones tu atención es, en el fondo, la esencia de todo esto. No se trata de cerrarte a los demás sin motivo, sino de ser consciente y selectivo. Preguntarte con honestidad si una persona, una situación o un compromiso te aporta o te desgasta, si te impulsa o te estanca. Cuando empiezas a responderte con sinceridad, tu forma de distribuir tu tiempo y tu energía cambia de manera natural. Lo que queda entonces no es una disponibilidad ilimitada, sino algo mucho más valioso. Presencia real en los lugares que realmente importan. Porque una hora bien invertida tiene más valor que muchos días dispersos sin sentido. No es necesario estar para todos, sino ser realmente importante para aquellos donde tu presencia tiene sentido. Y así llegamos al final, a una idea que puede parecer simple, pero que contiene una de las enseñanzas más profundas del estoicismo. Una idea que, si la entiendes de verdad, puede transformar tu manera de vivir. Quédate un momento más. Capítulo 10. Tu paz es lo más importante. Hubo una etapa en la que desde fuera todo parecía estar en orden. Tenía estabilidad, relaciones, rutinas, todo lo que en teoría debería dar sensación de equilibrio. Pero por dentro existía una tensión constante, una sensación de que siempre había algo pendiente, algo que resolver, algo que no estaba del todo bien. En ese punto aparece el estoicismo, no como una tendencia ni como una moda, sino como una forma de mirar la vida que plantea una pregunta muy directa. ¿Qué es realmente lo más importante para ti? Y cuando esa pregunta se responde con sinceridad, la respuesta suele ser mucho más simple de lo que uno espera. La paz. La tranquilidad mental. Esa tranquilidad no significa que los problemas desaparezcan. No se trata de vivir en una realidad sin dificultades. Se trata de algo más profundo, la capacidad de mantener la calma incluso cuando la vida se vuelve inestable. Los estoicos llamaban a esto ataraxia, un estado de serenidad interior donde lo externo deja de tener el poder de alterarte por completo. En ese estado, el elogio no te desborda, la crítica no te destruye, el éxito no te confunde y el fracaso no te paraliza. Todo ocurre, pero nada te arrastra fuera de ti. No es un camino fácil, pero es uno de los más valiosos que puedes recorrer. Y a lo largo de todo lo anterior, hemos visto diferentes formas de proteger ese estado. El silencio que evita conflictos innecesarios, la distancia que aclara, los límites que protegen, la calma ante la provocación, la visión clara de las relaciones, la capacidad de irte sin drama y la forma consciente de gestionar tu disponibilidad. Todo eso, en el fondo, apunta a lo mismo: cuidar tu paz. Alejarte de lo que te desgasta no es huir, es elegir con conciencia el camino que te mantiene en equilibrio. Es una decisión profundamente estoica, quizá una de las más importantes que puedes tomar. Y antes de terminar, hay una idea que merece quedarse contigo, porque resume siglos de pensamiento estoico en algo muy simple, pero muy poderoso. No cierres, todavía. No vivir buscando aprobación. La necesidad de aprobación es una de las trampas más sutiles que existen. Puede parecer algo positivo, incluso algo amable o socialmente correcto. Pero si eres honesto contigo mismo,
puedes reconocerla en esos momentos en los que ajustas tu opinión para encajar, en los que te callas para evitar incomodar, o en los que decides algo no porque lo quieras de verdad, sino porque crees que los demás lo esperan de ti. El estoicismo lo plantea con mucha claridad. La opinión de los demás no depende de ti. Tampoco sus reacciones ni sus juicios. Lo único que realmente controlas es cómo actúas tú, qué principios eliges y qué tipo de persona decides ser en cada situación. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, ocurre algo curioso. La aprobación, que antes perseguías, deja de ser necesaria, no porque la busques menos, sino porque deja de ser tu objetivo. Y en muchos casos llega de forma natural, como consecuencia de actuar con autenticidad, no como resultado de intentar agradar. Entender que menos es mejor puede ser una de las ideas más difíciles de aceptar, porque va en contra de lo que se nos repite constantemente. Más conexiones, más actividad, más disponibilidad, más ruido, más de todo. Sin embargo, la visión estoica apunta en otra dirección. Menos, pero con más sentido. Menos personas. En tu vida, pero más auténticas. Menos compromisos, pero mejor elegidos. Menos ruido externo y más espacio interno. Menos necesidad de explicarte y más coherencia en lo que haces. Menos insistencia y más presencia real. No se trata de acumular menos por defecto, sino de elegir mejor. Porque cuando reduces lo innecesario, lo esencial se vuelve más claro y más fuerte. En ese menos bien elegido, hay una calidad de vida que el más desordenado nunca puede ofrecer. Y ahí es donde el estoicismo se vuelve práctico, no como una idea abstracta, sino como una forma de decidir cómo vives. Tu paz es lo más importante, no como una frase bonita, sino como una decisión constante, como un compromiso contigo mismo, que se refleja en cómo hablas, cómo te relacionas, cómo pones límites y cómo te alejas cuando algo deja de tener sentido para ti. Protegerla puede requerir silencio, distancia o límites firmes, pero también requiere algo más profundo, la seguridad interna de no necesitar aprobación para saber quién eres. Eso, en esencia, es el estoicismo aplicado a la vida real. Y también es lo que significa entender que tu distancia no es frialdad, sino respeto. Quien encuentra su paz interior ya no necesita el caos externo para sentirse vivo. Le basta con su calma, le basta con su claridad, le basta con ser suficiente para sí mismo. Si este contenido te ha hecho reflexionar, si en algún momento has sentido que esto conectaba contigo, entonces la idea final es simple. Lleva esa reflexión a tu vida. Y si lo resumimos en una sola frase, sería esta: la distancia es respeto.